De la soledad a la locura, capítulo 1. Olvida todo lo que sabes de mí o crees saber. Olvida todo lo que sea necesario. No necesito que llores por mí. Es más, hazme el favor de olvidarme. Solo guardé esa nota en su cartera antes de que se diera cuenta. Soy Elizabeth Lindenbrook. Tengo 17 años. Vivo sumergida en mis pensamientos e ideas, aún más de lo que platico con mis amigos. Aparte, hablo demasiado conmigo misma, recordando cada momento importante. Muchas personas dicen que soy distraída o que vivo en mi imaginación, pero no creo que sea algo malo, ya que tengo una buena vida y soy muy feliz. Rara vez olvido las cosas. Tengo una excelente memoria e incluso recuerdo los cumpleaños de quienes están lejos. Todos creen que soy adorable y tengo muchos amigos, los cuales son grandiosos, aunque casi nunca salimos. Pero comprendo que ellos no tengan mucho tiempo para salir. He pasado por muchas cosas, de las cuales aprendí bastante. Entre ellas, la desaparición de varios amigos y perdí varios seres queridos. En fin, hoy quiero escribir en mi diario sobre algo que pasó hace tiempo y me ha dejado sin mi mejor amiga, Alexa. Esto ocurrió cuando yo tenía 6 años. Muchos dirán que es algo tonto, pero bueno. Es una herida que aún no sana del todo y de alguna forma tengo que acabar con ese capítulo de mi vida. Era una tarde soleada de verano. Recién habíamos cumplido 6 años, mi mejor amiga y yo. Pues, en ese entonces su padre decidió llevarnos a nadar al río. Alexa estaba muy emocionada y quería ir a la parte más profunda. Yo no quería que fuéramos, pero ella insistía. La vi tan feliz y jugamos por un largo rato. Pasaron las horas y su padre nos cuidaba a lo lejos. Pero yo tenía un extraño presentimiento. Fue cuando me sumergí y al salir busqué y busqué, pero por ningún lado pude ver a mi mejor amiga. Le grité a su padre. Avancé para acercarme a la orilla. Su padre fue corriendo y de ahí es un poco difícil recordar. Lo veo en mi mente como algo un poco borroso. Pero en fin, él solo me respondió que la iba a buscar. Después de horas, no la encontrábamos. Llamamos a la policía y con el equipo de buzos buscaron por toda la zona. Yo me asusté bastante, lo admito. Y su padre me llevó a mi casa. Tuvo que hablar con mis tíos, quienes decidieron ir a ayudar. Yo me quedé en casa y seguían sin encontrar a mi mejor amiga. Estaba muy triste. Porque sientes que las personas que te rodean estarán contigo siempre y de un momento a otro se desvanecen sin dejar rastro. Una semana después nos llamaron. Eran los padres de Alexa, avisando que encontraron su cadáver. En ese momento no sentí nada más que un enorme vacío. Me fui corriendo a mi cuarto. Me derrumbé. No podía llorar. No podía dejar de pensar en mi mejor amiga y lo felices que éramos. Las veces que reímos y jugamos. Pero todo eso se había quedado en el pasado. Al día siguiente estuve desayunando con mis tíos cuando de un momento a otro se cayó el vaso de mi tía Sara. Vi cómo el agua se derramó. Y en ese momento, al ver caer las gotas, solo pensaba en lo que pasó en el lago. Me fui a llorar a mi cuarto. Soy demasiado sensible y estuve llorando diariamente por una semana, pero realmente nunca lo superé del todo. Lo peor es que me dijeron que tiempo después la encontraron. Tenía una horrible marca en el pie. Dicen que probablemente la arrastraron. Otros dicen que la ataron con una soga y otros hablan de que estuvo perdida y se ahogó hasta morir lentamente. No puedo imaginarlo. Creo que es de las formas más crueles de perder la vida. Pero ya han pasado los años. Yo crecí y aún me duele lo que le pasó a Alexa. De alguna forma me siento culpable. Pero no podemos cambiar las cosas que nos pasan. Aún así, en su momento dijeron que no pudo haber sido mi culpa. Pero es inevitable soñar con ese momento desgarrador y verla en mi mente pidiendo ayuda. Realmente recuerdo ese día, el día del funeral. Yo estaba llorando como si no pudiera seguir adelante. El experimentar una pérdida siendo una niña es un golpe duro. Pero lo extraño es que
en medio de toda esa gente había un niño de mi edad. No lo conocía. Les pregunté a los demás y nadie parecía conocerlo. Pero él solo me veía fijamente y no se acercaba. Supongo que esperó a que estuviera sola, porque solo así se fue acercando a mí. Y me dijo que todo estaría bien, que si en algún momento lo necesitaba, él estaría conmigo. Me abrazó y se despidió. Lo único que recuerdo es que su cabello era castaño claro y sus ojos también. Era muy tierno, pero no creo haberlo visto desde entonces. Conforme crecí me hice más fuerte, y las personas que fui conociendo se volvieron muy cercanas a mí. Por otro lado, me ha gustado ayudar a los demás, y la gente dice que soy muy noble. De alguna forma, escribir todo esto me ayuda. También el apoyo de mis tíos me ayudó mucho, ya que ellos me criaron desde pequeña, y los considero como si fueran mis padres, pero ellos dicen que mis padres desaparecieron cuando yo era muy pequeña. Casi nadie lo sabe, es un secreto familiar. Mis padres eran unas personas dulces y alegres. Es lo poco que recuerdo de ellos. Yo tenía 1 año antes de que ellos desaparecieran. Antes de desaparecer, les contaron a mis tíos que cuando yo nací sería una persona muy amada por todos. Y hasta cierto punto lo es. Pues tengo muchos conocidos, pero la verdad es que pocos son los que considero mis mejores amigos y verdaderos. Hasta se podría decir que ellos son como una pequeña familia. De algún modo les puse la familia oscura y es mi grupo de personas favoritas. Lamentablemente algunos miembros han desaparecido, pero los pocos que quedamos seguimos muy unidos. Otro recuerdo importante es cuando conocí a Nathan. Es una de las personas que mejor me conoce. Él siempre ha estado conmigo. Nos conocimos cuando en el último año de primaria nos fuimos en un grupo de excursión. Nos hicieron ir en parejas con compañeros de otro salón y me tocó con él. Fue muy amable conmigo y de algún modo sentía una conexión con él. Hasta le dije ese mismo día que nos conocíamos de antes, de alguna manera. Pero eso fue hace mucho tiempo, así que no lo veía más allá de una amistad. Y no le tomé importancia porque no podía decirle eso. Nos fuimos encariñando, comprendiendo y día con día se convirtió en la persona más importante para mí. Casi como si nos complementáramos. Recuerdo cada momento juntos, desde lo mejor hasta lo peor. A pesar de que soy una buena persona, creo que tengo un secreto. Y él es de las pocas personas que lo conocen. Pero quizás más adelante hable de eso. Al pasar los años entendí que esa amistad era algo más allá de lo que esperábamos. No podíamos estar separados o enojados. Yo siempre estuve con Nathan y él conmigo. Creo que si el cariño incondicional existe, él es la prueba de ello. Porque jamás he visto a otra persona tan leal como él. Y con un enorme corazón. Lo extraño es que en estos últimos días ha estado un poco distante. No encuentro el motivo, pero aparentemente todo está bien. Bueno, tengo que salir, pues me reuniré con mis amigos en la calle al terminar de escribir esto. Entendí el por qué él estaba tan raro. Al día siguiente de lo que escribí en mi diario, él me dijo que fuera a su casa. Y yo solo quería hablar las cosas con él, saber si le podría decir sobre mis sentimientos o si él estaba enojado conmigo. Me ponía nerviosa, tanto que me sudaron las manos. Así que hace un par de días fui a su casa y al llegar lo saludé. Fuimos a su habitación, en donde él quería que habláramos. Él empezó a llorar y a pedirme perdón, diciendo que él quería alejarse de mí, pero no podía. Yo no entendía por qué él quería alejarse. Y él solo respondía que por mucho que lo intentara, no podía alejarse, que solo quería seguir a mi lado. Entonces le dije que no veía la necesidad de que se alejara de mí, que era una de las pocas personas que me conocía. Pero él decía que tenía miedo a no ser suficiente para mí. Yo no entendía nada, solo me dio ternura saber que tenía los mismos sentimientos que yo, así que solo me acerqué y lo besé. No supe si lo hice por impulso, pero él correspondió a mi beso. Yo estaba más feliz y era lo que más quería y sucedió.
Pasó el tiempo y cada vez lo amaba más. Muchas personas dicen que con el tiempo dejas de querer a las personas, pero yo creo que esto es falso. Si no cuidas a las personas que te importan, entonces las pierdes y sientes que no es lo mismo. Y es cuando dejas de quererlas, porque pierdes el interés. Salí de mi casa. Todo parecía normal. Me encontré a una de mis mejores amigas y esperamos a los demás. Yo estaba contenta, así que dijeron que iríamos a un parque para hacer un día de campo. Cuando llegaron los demás nos fuimos y me divertí tanto que había olvidado la hora de volver a casa. Era un poco tarde y al revisar la hora era las 11:14. Debí llegar antes, pero mi mejor amiga Linda me dijo que me llevaría a mi casa. Y así fue. Me dejó y yo no me preocupé porque mis tíos no me regañan. Confían en mí, así que solo me dispuse a entrar a la casa y a subir a mi habitación cuando de pronto escuché un grito. Era de mi tía, la cual me habló un poco sorprendida y me dijo, menos mal que estás bien. Y yo dije, ¿pasó algo, cierto? Ella me dijo que sí, que alguien había chocado contra el carro de la familia de mi novio. Yo no sabía cómo reaccionar, muy en el fondo tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar de nuevo. Deseaba con todo mi corazón poder hacer algo. Yo deseaba poder hacer algo, pero sentía que no podía. Solo abracé a mi tía y le dije que no sabía por qué le pasaban cosas malas a las buenas personas. Ella solo intentó tranquilizarme, pero yo no estaba bien, estaba triste y destrozada. Antes de salir corriendo me dijo que ella también había perdido a alguien muy importante hace mucho tiempo. Y le pregunté, ¿a tu hija, verdad? Ella sintió y dijo con los ojos llorosos que no por eso se rindió y que por eso sigue aquí. La abracé y corrí a mi habitación. Yo estaba llorando acurrucada en mi cama, abrazando a mi gato. No sé en qué momento me dormí, pero cuando desperté por la mañana, dijo mi tía que descubrieron a una mujer, la cual había causado el accidente por estar en estado de ebriedad. Y eso no fue lo peor, sino que había salido ilesa. Yo estaba muy mal, pero mi tía dijo que tenía que calmarme, que si quería verlo, yo tendría que estar bien y podíamos ir al hospital a visitarlo, para ver que todo estuviera mejor. Le dije que sí, que era una excelente idea. Entonces tomé mis cosas y nos dirigimos al hospital. Yo estaba nerviosa sobre cómo estaría mi novio, pero debía estar más tranquila. Cuando estaba por preguntar en la recepción por mi novio, escuché que dijeron que todo se había complicado en la habitación 119. Entonces quise correr porque tenía esa sensación de nuevo. Sabía que era él y yo estaba por entrar. Pude verlo, pero estaba rodeado de médicos y enfermeras, los cuales me sacaron, siquiera antes de entrar. Me fui llorando a la sala de espera. Pasó un rato y vi a un señor de la tercera edad que estaba cerca de mi asiento. Y le dijeron que lamentablemente uno de sus familiares había muerto, pero que los demás estaban recuperándose. Yo no podía creerlo. Seguía sin creer todas las cosas malas que estaban pasando. Tenía menos de un día que yo lo había visto y él estaba bien, pero todo se derrumbó y yo no me podía sentir bien. Me sentía perseguida por las tragedias. Fue entonces cuando mis pensamientos se interrumpieron, pues el Señor me habló y me dijo, tú eras la novia de mi nieto, ¿verdad? Yo le dije que sí, y me abrazó. Me dijo llorando, mi nieto era una gran persona, pero si se fue a descansar en paz fue por algo. Y después de eso, mis pensamientos están nublados. Solo sé que el día siguiente yo debía ir a la preparatoria. Entonces estaba triste, recorriendo los pasillos y pensando en que debía ser fuerte. Pero no
Más bien, no podía sin la persona que siempre estuvo conmigo en cada momento, bueno o malo. A pesar de todo, porque en el fondo yo me sentía la peor persona, pero siempre lograba cambiar esas ideas. Al entrar al salón nos dieron la noticia. La maestra se acercó y me dijo que lamentaba mucho lo que había pasado. Pero pensé, ¿por qué? Si ella no tuvo nada que ver. Mis amigos se acercaron y mi mejor amiga me abrazaba. Al fondo vi a un chico, el cual se me hizo conocido. Lo reconocí y era Dylan. Se me acercó, un chico tímido que era muy agradable y que siempre se preocupaba por mí. Pero fuera de la escuela nunca hablábamos. De vez en cuando solo intercambiábamos palabras, pero en ese momento él solo se limitó a decirme, ¿cuentas conmigo? Yo le sonreí y me fui. Al salir de las clases, solo estaba pensando en Nathan, su sonrisa, cada uno de los momentos a su lado. Revisé nuestras fotos, las cuales eran difíciles de ver, pues eso solo rompía más mi corazón. Y terminaba aventándolas del otro lado de la cama. Hasta su esencia se fue, porque al abrazar el suéter que él me había dado hace tiempo, ni siquiera quedaba su olor. Y me enojaba recordar los felices que éramos. El hecho de no poder proteger a la persona que tanto amé. Ni siquiera poder proteger su sonrisa. Y perdí tan fácil a la persona que tanto quise. Una parte de mí quería recordarlo todo y otra quería arrancar el dolor, pero siempre llamaba a su celular para escuchar el buzón de voz y escuchar su voz. Siempre buscaba los videos de cada momento juntos, pero ya no era lo mismo. Cada día eso perdía el sentido y yo empeoraba. Yo no quería seguir, no quería comer. Falté muchos días a clases. Pensé que a lo mejor pude haber hecho algo. Pero cuando fue el funeral yo solo estaba llorando mientras pensaba en que si me concentraba a lo mejor pasaría. Como en un momento de mi infancia, cuando perdí una de mis mascotas y lloré por horas hasta que revivió. Será estúpido para alguien, pero para mí es algo importante. Es solo que esto no sirvió con mi novio. Tiempo después, en una fría noche, yo no pude más. Aproveché que no había nadie en casa. Quería hacerme daño, pero sentí que no estaba sola. Escuché una voz que decía que no lo hiciera. Por un momento creí haber visto a mi novio al lado de mí, pero le había fallado porque me había hecho daño. Solamente quería acabar conmigo misma. Y de un momento a otro se desvaneció. Yo sabía que no moriría, pero todo esto me ayudaría a soportar el dolor. Parecerá una tontería, pero para mí él era demasiado importante. Entendí que no debía haber pasado nada de eso, pero justo cuando iba a limpiar mi sangre y me sentí débil, caí sobre mi cama, como si me estuviera quedando dormida, pero no, era algo más. Me asusté, pero no tenía ni fuerza ni ganas de moverme. Entonces alcé la mirada y vi un enorme lobo negro, el cual se acercó y me dijo, vaya, has estado sufriendo. Eso de estar desperdiciando tu energía en estupideces como esta no tiene sentido, pero para los de tu clase debe ser algo particular, ¿no? Yo me sorprendí. Le dije con miedo, ¿acaso hablas conmigo? He visto cosas aterradoras, pero nunca algo así. Entonces me respondió, ¿qué tan dispuesta estás a hacer algo para salvar a ese chico? Le dije, todo. Y él solamente me respondió, haré un trato contigo. Seguía sin entender nada, pero le dije, no te daré mi alma. Y él me respondió, no necesito eso, quiero tus recuerdos. Le dije, toma todo lo que quieras, pero por favor permíteme estar cerca de él.
Entonces dijo: olvidarás todos y cada uno de los momentos que estuviste cerca de tu amado, y no podrás estar cerca de él por 2 años, sino se debilitará y morirá. Levanté mi mano involuntariamente, y ese lobo se acercó, puso su pata en mi mano y algo comenzó a recorrerme el cuerpo, pero se desvaneció. Fue entonces que accedí y le dije que aceptaba, pero supliqué: por favor, déjame despedirme de él. Se escuchó una voz muy clara: bueno, no importa, te regresaré un día antes del accidente y te despedirás, pero si no te alejas al día siguiente, él morirá. Le pregunté que cómo iba a alejarme sin afectarlo. La voz del lobo seguía diciendo que se encargaría de eso. Yo no tenía otra opción, así que lo hice. No me importaba nada más que volver a verlo. Entonces el lobo dijo: espero no olvides el trato. Y antes de dejar de escucharlo, gritó: pagarás con tus recuerdos. En ese momento todo se puso oscuro y al abrir mis ojos era como si el tiempo hubiera regresado. Ni siquiera había rastros de la herida, de la sangre, ni de nada. Y de nuevo seguía sin saber qué hacer. Me fijé en la fecha en mi celular y al parecer ese lobo no había mentido. Y de ser así, debía estar con Nathan de nuevo. Lo busqué y por lo que supe ese día estuvo en un ensayo con su banda. Y al salir pasaría lo del accidente, así que decidí cambiar las cosas. Me fui a mi habitación, me vestí, salí corriendo. Noté que mi mano estaba intacta y al buscarlo solamente corrí para abrazarlo. Casi lloraba de la emoción de verlo vivo. Él se sorprendió y me dijo: oye, ¿por qué estás tan contenta? ¿Te diste cuenta que eres más hermosa que ayer? Yo estaba llorando y lo abracé muy fuerte. Le pedí que por favor saliéramos. Le insistí tanto, pero él quería quedarse, hasta que me vio tan triste que no pudo negarse a irse conmigo. Le dije que no me sentía bien y que necesitaba distraerme un poco. Él lo tomó bastante bien y dijo que era muy feliz a mi lado, así que nos fuimos. Fuimos a un parque de diversiones y yo estaba tan alegre, me sentía viva de nuevo. El verlo sonreír, el tomar sus manos, saber que estaba bien, era todo lo que quería. Pero estaba triste por el inevitable mañana que se iba acercando. Aún así no podía permitirme perderlo de nuevo, no de esa manera. Así que entendí el precio de tenerlo con vida. Hicimos muchas cosas, amaba verlo contento y me ponía nerviosa, no podía ni verlo a los ojos. Después de varias horas fuimos a comer. Tenía tanta hambre como él, así que mientras esperábamos la comida hablé con él, teniendo cuidado con mis palabras para evitar hablar al respecto. Pues no quería tomar el riesgo, no quería arriesgar todo esto. Así que cuidadosamente elegí mis palabras. Sabes, eres la persona a quien amo y confío en ti sin dudarlo. Pero si en algún momento te pido algo, ¿lo harías? Él me sonrió y no hizo preguntas sabiendo cómo soy. En un momento él fue al baño y aproveché. Tomé su cartera y puse una nota. Estaba segura que más adelante la vería, puesto que no la revisa casi nunca. Salió del baño y todo estaba en orden. Claramente no se dio cuenta. Terminamos de comer y seguimos recorriendo el parque, tomando fotos y sonriendo. El verlo hacía que mi corazón se exaltara. Nunca había pasado eso con nadie más. Más tarde, al caminar agarrados de las manos, le dije: te amo como a nadie y realmente eres el amor de mi vida. Espero entiendas lo importante que eres para mí. Se acercó, me besó y me dio un anillo. Y me dijo que sí quería estar con él siempre. Yo seguía triste por lo que pasaría el día siguiente, pero aún así le respondí: ¿estás loco? Y él me respondió que sí. ¿Tú también? Y después me besó, así que le dije que sí. Esa tarde se fue tan rápido, no quería que terminara, pero todo tiene un final. Así que antes de irnos le dije: ¿vas a estar a mi lado cuando te necesite? Él respondió que sin duda. Fue entonces cuando empezó a llover y
debía irme a casa. Lo abracé, me dio el suéter que tenía puesto y antes de despedirme le pedí que por favor me mandara un mensaje para avisarme que había llegado bien. Y antes de avanzar por mi camino, le dije, ojalá entiendas que haría todo por ti siempre. Entonces a lo lejos me sonrió y me dijo que algún día estaría siempre conmigo. Pretendí irme a mi casa, pero en realidad lo seguí desde lejos. Me aseguré de que no pudiera verme, y en cuanto entró a su casa, me mandó un mensaje. Yo estaba feliz de que tanto él como su familia estuvieran a salvo. Y vi la hora antes de irme y había pasado varias horas, así que eran las 11:30. Era demasiado tarde, pero no me importó. Sonreí y me fui a casa. Caminé por las calles frías y largas de la ciudad pensando una y otra vez en que este día había sido demasiado corto para despedirme, pero si era lo que tenía que hacer para poder salvarlo, entonces todo estaba bien. Y así tenía que hacer. Después llegué a mi casa toda empapada, me quité los tenis y caminando lentamente subí las escaleras. Me dirigí al baño y entonces me iba a meter a bañar cuando sentí que algo picó mi mano. No me pareció algo importante, así que al revisar vi una pequeña gota de sangre en mi mano y solo procedí a bañarme. Al salir solamente me puse mi pijama, me acerqué a mi cama y me preparé para dormir. No supe cómo, pero todo se veía tan extraño, como si se moviera lentamente, incluso estando a oscuras. Pero me di cuenta de que algo estaba mal, ya que mis manos y mi pecho de alguna forma quemaban. Pero no supe en qué momento me quedé dormida, con el ruido de la lluvia. Desperté al día siguiente y me di cuenta de que no había descansado ni soñado absolutamente nada. Solamente estaba enojada y no sabía por qué. Preparé todo para ir a la escuela y de camino a la preparatoria me sentía mal, como si un odio enorme me invadiera y por dentro me consumiera. Al llegar al salón, ahí estaba Nathan, el cual se acercaba hacia mí. Y cuando estaba a punto de abrazarlo hice algo horrible. Estaba tan cansada y enojada que le grité que nunca me buscara. Estaba cansada de alguien tan mediocre y que había perdido mi tiempo estando con él. Lo empujé y él se tropezó y finalmente cayó al piso. Él se había lastimado, pero en vez de ayudarle o sentir preocupación, solamente me reía. Yo solamente le decía que deseaba que sufriera y que nunca había sentido más lástima en mi vida que cuando estuve con él. Yo no sabía por qué quería lastimarlo y verlo llorar frente a mí. Empecé a decirle que lo odiaba, que no quería verlo nunca. Yo de alguna forma estaba llorando porque esas cosas tan horribles nunca quise decirlas. Lo peor es que cuando él se dio cuenta de que estaba lastimado, aún así quería acercarse a mí, preguntándome si todo estaba bien, que si en algún momento me había fallado, lo sentía. Pero él no podía verme sufriendo, y con lágrimas en los ojos él me decía que no era así, que su novia nunca le haría daño. Con tanto coraje yo lo veía y seguía riéndome, pero me sentía muy mal por dentro. Así que solamente le grité, vete, me enferma verte, aléjate de mí. Así que tomé el anillo que me dio el día anterior y se lo aventé. Comencé a moverme de alguna manera y yo estaba aterrada. Fue cuando todo lo que sentía por dentro empezó a salir. Todas esas lágrimas caían y caminé afuera del salón y de un momento a otro salí corriendo de la escuela. Cuando me di cuenta estaba cerca de la autopista. No lo sé. De alguna forma Nate se acercó a mí. Estaba confundido y lo vi intentando acercarse y seguía llorando. Pude ver lo destrozado que estaba. Pero
cuando menos me di cuenta, fui interrumpida por un fuerte ruido. Y al girarme, había un auto frente a mí, el cual intentó frenar, pero no pudo hacerlo. Y todo se oscureció. Escuché una voz, era ese lobo, y me dijo, «¡Despierta!». Al abrir los ojos, yo estaba en una habitación de un hospital, pero noté que algo había cambiado en él. Estaba de una forma distinta. Su cuerpo había cambiado. Digo, era un lobo la primera vez que lo vi, pero ahora solamente era su cabeza de lobo y el cuerpo de un hombre. Me quedé viendo su forma mientras sostenía mi cabeza que realmente dolía. Y me dijo seriamente, «Ya cumplí mi parte, tú debes cumplir la tuya. A partir de este momento perderás todos los recuerdos de tu novio, y si te acercas en menos del tiempo establecido, ya sabes que él morirá». Yo no sabía cómo pude hacer todo eso y solamente seguía llorando. Él solamente respondió, «No fue culpa tuya lo que pasó, me encargué de darte algo para que pudieras enojarte lo suficiente, además de alejarlo, y es algo que agradecerás con el tiempo, ya que con lo que hice tu novio no te buscará. Y tú, Elizabeth, te encargarás de no decir nada hasta después de que nuestro trato termine. Y a decir verdad, por el accidente que te ocasioné hace un momento, pensarás que todo fue un simple y mal día. No te preocupes, no vas a olvidar toda tu vida, ni tus habilidades, ni tus amigos. Solo a ese chico. Pero no te preocupes, me encargaré de que te alejen de él, pues haré que tus padres, por así decirlo, se encarguen de transferirte a una nueva escuela por tu seguridad. Y en cuanto se acabe esta conversación, empezará nuestro trato. Tú sola te distanciarás sin saberlo, así que cuídate y hasta pronto. Es un placer poder ayudarte». Antes de que se fuera, simplemente me veía y con lo que parecía una sonrisa siniestra dijo, «Te veré cuando menos lo esperes». Entonces se desvaneció y yo me quedé dormida. ¿Alguna vez han despertado con lágrimas en los ojos y sintiendo que les falta algo importante, pero no saben qué es? Solo sé que tuve un accidente, pero no entiendo ni cómo salí corriendo de mi escuela y me atropellaron. Dicen que estuve a nada de morir, pero que afortunadamente un chico llamado Dylan vio todo y llamó a una ambulancia. Creo que lo recuerdo porque es algún tipo de amigo. Desde hace tiempo, supongo. Lo raro es que mis tíos querían que me fuera a una escuela más sofisticada y segura. Yo no quería, pero ellos mandan, así que me transfirieron a otra escuela donde estaba más cerca y era todo más seguro. Y de igual modo este chico seguía buscándome. Yo quería descansar, pero él siempre me visitaba, así que no podía negarme. Dijo que lo habían transferido por una beca, la cual le habían ofrecido. Yo no podía creerle, pero por lo menos me hizo compañía y ya no me sentía tan sola ese día. Él siempre me buscaba, parecía estar muy preocupado, pero era un poco extraña su forma de querer, y lo dice alguien precavida como yo. Aún así me fui acostumbrando a su compañía. Cada vez parecíamos más y más cercanos, evitando a las otras personas, pero nos íbamos conociendo mejor. Finalmente me adapté a esa escuela, gracias a su compañía. Me iba bien en las materias y me llevaba bien con todos los maestros. Dylan siempre estaba cuidándome, incluso desde lejos, y decía que otros chicos jugarían con mis sentimientos. Yo no sabía por qué él me decía todas esas cosas. Era un poco celoso, pero era la única persona que consideraba a mi amigo en esa escuela. Aún así extrañaba a todos en mi escuela anterior. Pero un año después, cuando ya había creído que superé todo lo que había pasado,
Yo estaba caminando por los pasillos y me dirigía a mi salón cuando lo encontré. Vi una escena un poco extraña. Dylan estaba peleando con otro chico, el típico chico popular, que era un presumido. Y me dijeron que estaba hablando mal de mí. No quería hacer caso de esa gente que se la pasa hablando y diciendo puros rumores sin sentidos. Entonces, Dylan dijo, ¿cómo dejaría que le digan esas cosas a mi hermosa chica? Yo no sabía qué decir. Nunca sé qué decir. Así que me sonrojé, pero no esperaba eso. Y se acercó y me besó. Yo no quería mentir, pero de alguna forma me gustó. No sé si era por el hecho de que me sentía sola, porque sentía ese vacío, pero él quería intentar llenar eso que sentía. Al día siguiente nos reunimos en un parque. Se acercó lentamente y sonriendo me saludó. Me sonrojé un poco, lo cual pasa rara vez. Me abrazó y me dijo un poco apenado que si quería ser su novia. Yo estaba feliz, así que acepté. Creo que no podía ocultar mi alegría. Así que ese fue el comienzo de mi relación con él. No suelo escribir muchas cosas, pues olvido los detalles. Y después de ese accidente es difícil para mí recordar. Yo estaba en mi habitación, acomodando mis cosas, preparándome para dormir. Me sentía cansada, pero de pronto mi celular sonó y eran las 3 de la mañana. No podía creerlo. Era Dylan. A lo mejor era alguna emergencia. Me asusté y contesté, a lo cual él respondió llorando. Necesito que vengas a mi casa, es algo urgente. Respondí asustada. ¿Estás bien? Pero él había colgado, así que me cambié y salí sin hacer ruido. Caminé por las oscuras calles y parece que el susto me quitó el sueño. Llegué a su casa y todas las luces estaban apagadas, así que sin preocuparme entré y me acerqué a la sala cuando de pronto se prendió la luz. Me asusté un poco y vi a sus padres que estaban en el piso. No sabía lo que pasaba, cuál era la emergencia, pero nadie me respondía y ellos solo estaban en el piso llorando. Parecía que estaban rogando y no les importaba verme. Cuando buscaba a Dylan y no lo vi, de un momento a otro me sentía algo cansada y débil. Y sin darme cuenta me desvanecí, solo me caí al piso y cuando abrí mis ojos lo vi. Dylan estaba sosteniéndome, estaba llorando y me pedía perdón. Yo no podía hablar e intentaba gritar, pero él solamente me tranquilizaba. Y vi una sombra, la cual lentamente se acercaba. También había otra chica, la cual me parecía conocida. Ella sonreía, pero su cuerpo estaba lleno de golpes y heridas. Yo no comprendía eso. Así que solo escuché que tenía que despedirme de todo. De mi vida, de mis recuerdos, de mis amigos, de todo. ¿Pero por qué? Y sentía una impotencia tan horrible. Quería moverme, pero no podía. Era como si mi cuerpo no tuviera vida. Entonces, antes de que algo más pasara, Dylan habló y me dijo, recuerda que te amo. Nunca lo dudes. Algún día te encontraré. Solo sé fuerte. Y empezó a sonreír. Me abrazó de nuevo y se alejó. Yo no entendía nada y mis ojos se cerraron.